En la ciudad de la amistad, en la ciudad de Chiclayo, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha cumplido una agenda muy apretada en la ciudad, sobre todo viendo temas del fenómeno del Niño, y se ha referido a diferentes temas de coyuntura. Lo tenemos esta noche, por supuesto, aquí en Sol TV. Muy buenas noches, presidente. Bienvenido a la ciudad de Chiclayo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a Sol TV. Presidente, voy a hacer una analogía que probablemente hacemos los periodistas. Cuando trabajamos en campo, se nos ensucian los zapatos. Y hoy lo veo así, con los zapatos empolvados. Sí, así venimos de recorrer el cauce del río La Leche. Y estoy contento porque he podido verificar el buen trabajo que han venido haciendo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para descolmatar este río hasta ya prácticamente la unión hacia la Laguna de la Niña. Este es un trabajo importante porque no solamente es en La Leche, sino en los diferentes ríos de Lambayeque como el Reque y otros más, porque estamos tomando previsiones contra el fenómeno del Niño. Solamente en Lambayeque ya vamos cerca de 500 kilómetros de cauces ribereños descolmatados, adicionalmente a los drenes que nos permitan justamente canalizar la salida de las lluvias torrenciales en el caso que se den. Ahora, se está avanzando, pero ¿qué falta por hacer? ¿Qué es lo que usted ha podido ver en esta visita que ha realizado? Bueno, hay cosas que faltan todavía, empezando por temas logísticos como la unidad de ingeniería militar que ya para Lambayeque, que ya llegó a Piura, tiene que desplazarse en estos días a Lambayeque y hay que supervisar dónde se van a ubicar. Las poblaciones ribereñas al río La Leche demandan puentes o guaros, y que estamos viendo ahorita ya cómo proveerle a fin de evitar un aislamiento. Lo que he visto también con preocupación es cómo en el lecho del río descolmatado están ya produciéndose sembríos, ¿no? Espero que esos sean sembríos cortos, de tal manera que no nos generen problemas, perjuicios, si es que viene el río y estamos deformando el talud o la caída del cauce, ¿no? También tenemos que trabajar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para apurar la adquisición de maquinarias, igual que vivienda, construcción y saneamiento. El MTC está adquiriendo maquinarias de mayor tonelaje, mayor capacidad para desbloquear huaicos, ¿no? Y vivienda, construcción y saneamiento está adquiriendo maquinarias que nos permitan evitar el aislamiento de algunas localidades a las cuales vamos a tener que apoyar con algunas maquinarias. Hemos presupuestado para este año, reacomodando los presupuestos de los sectores, cerca de 700 millones de soles. Para el próximo año, en el presupuesto 2016, estamos provisionando 3.000 millones de soles para lo que es enfrentar el fenómeno del Niño y la reconstrucción. Y además hemos transferido fondos por más de 3.000 millones de soles para mitigación de desastres naturales, entre ellos el Niño, en el año 2014. Esto nos ha permitido comprar un buque logístico que permitirá generar electricidad, planta de potabilizadora de agua, y tiene una capacidad de más de 11.000 toneladas para poder llevar ayuda humanitaria a los pueblos que así lo requieran. Hemos adquirido aviones de transporte de carga que nos permite hoy día doblar la capacidad de transporte de carga que tiene el Perú, y esto va a poder habilitar, en el caso que sea necesario, un puente aéreo. Estamos adquiriendo 24 helicópteros de transporte también, de los cuales ya 11 han llegado al país, de tal manera que estamos tomando previsiones. Asimismo, el programa Pro Puentes y el programa Pro Guaros, estamos reorientando el tema hacia sus trabajos hacia la macronorte, donde probablemente puedan darse los mayores problemas por el fenómeno del Niño. Pero hay que recordar que el fenómeno del Niño también implica periodos de sequía en los pueblos del sur, y para esos también estamos trabajando a través de los tambos que también tenemos en la zona norte, puntos de distribución de ayuda humanitaria. Tenemos que trabajar con educación. Ya hemos trasladado aulas modulares o aulas provisionales, a fin de que el ciclo educativo que en muchos sitios estamos adelantando no se ve interrumpido. En el tema de salud también estamos adquiriendo 3 hospitales de campaña y tomando las previsiones en los hospitales que ya tenemos
a fin de que no colapse la salud. Y también en lo que es el tema del ejército, estamos planteando suspender el licenciamiento del servicio militar, que normalmente es en diciembre, hacerlo después de que pase el fenómeno del niño, para tener a todos estos chicos voluntarios apoyando a su comunidad. Presidente, acá más que nada una inquietud y una preocupación de algunas autoridades. Se la transmito, por ejemplo, en el siguiente aspecto. El gobierno central está haciendo transferencias, está descentralizando los recursos para que se puedan disponer en trabajos preventivos por el fenómeno del niño. Así es. La gerencia regional, por ejemplo, de educación en Lambayeque ha afirmado que se han hecho transferencias para los colegios que resulten o que son más vulnerables ante el fenómeno del niño. Sin embargo, los directores no presentan sus fichas técnicas para poder disponer de ese dinero. Es decir, el dinero está ahí, pero no se gasta. Segundo, para poner otro ejemplo, la comisión que fiscaliza la utilización de los recursos por el fenómeno del niño del Congreso sesionó ayer en Trujillo. Y también hay una preocupación. Los alcaldes distritales y provinciales no presentan sus proyectos a tiempo o no los presentan con las especificaciones técnicas. Entonces, tenemos el dinero, pero no se sabe cómo gastar. Y ese es un tema de que, bueno, hay recursos, pero en la ejecución no hay poco avance. Bueno, es un tema complejo. Acá hay un tema que también hay que entender, es la curva de aprendizaje de gobiernos regionales y gobiernos locales, que en su mayoría son nuevos. El otro tema es los problemas de corrupción que se han dado. Acá en Chiclayo ustedes conocen el caso del exalcalde que está preso. Y en diferentes lugares del país tenemos gobiernos regionales que han sido vacados y cuyos gobernantes o expresidentes regionales están presos o están fugados. El otro tema es que muchas autoridades de repente no han comprendido. Una cosa es que yo transfiera fondos para luchar o prevenir los efectos del fenómeno del niño, y otra cosa son los proyectos que van por recursos ordinarios. Entonces, en algunos sitios hay una gran demanda de proyectos, pero ninguno de ellos tiene que ver con el fenómeno del niño. Entonces, cuando se asigna una partida desde el gobierno central, esa viene con nombre y apellido. Yo no puedo cambiarle el nombre o el apellido en el transcurso. Yo, por un tema de fenómeno del niño, no puedo plantear la construcción del Palacio Municipal, por darte un ejemplo jalado de los cabellos. El otro tema es efectivamente el tema de la gestión, porque muchas veces se hacen pedidos, como por ejemplo en una provincia en el norte del país, en la costa norte del país, hay un proyecto por aproximadamente 70 millones de soles para agua y desagüe, donde el alcalde estaba empecinado en manejarlo, pero había una norma que por encima de los 5 millones el ministerio tiene que ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de proyectos trabados a nivel nacional de agua y desagüe, por problemas de corrupción, por problemas de mala gestión, mal diseño del proyecto, son los que están por encima de los 5 millones. Y este señor ha aguantado ese proyecto hasta el último momento, hasta que ya no hay forma de transferir la plata, porque ya pasó el mes de agosto, que era la fecha límite. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos viendo cómo ayudamos, pero tampoco se puede resolver un tema de la noche a la mañana, y más aún cuando el expediente técnico está mal hecho. O sea, también tenemos un problema acá de la capacidad de gestión local. No digo por todos, pero hemos visto proyectos que realmente no tienen ningún sustento técnico para avanzar en una obra, y en esas condiciones no se puede poner la plata. El otro tema que hay que analizar, por ejemplo, es la ejecución presupuestal, ¿no? Cuando una autoridad pide plata, hay que ver cuánta plata tiene él de su presupuesto que no ha gastado. En general, los gobiernos subnacionales están por debajo del 50%. Estando ya entrando al mes de noviembre, estamos hablando del 50%. Quiere decir que si yo, alcalde, tenía una partida de 50 millones de soles, solo he gastado 20 a 25 millones y los otros están en el Banco de la Nación. Y eso se puede perder si es que a fin de año no lo gastan, no lo invierten. Teniendo su comentario, los extremistas dirían la descentralización ha fracasado, porque no saben utilizar los recursos que se les da. Es que en realidad la descentralización es un proceso gradual. Lo que ha habido en el Perú es un proceso mal hecho de regionalización y descentralización. En el tema de regionalización
no se han creado regiones, lo que se han creado son gobiernos regionales que se han montado en un departamento, con una demarcación política administrativa tradicional. Lambayeque es región Lambayeque no porque se creó la región, sino porque Lambayeque ya era departamento desde décadas, ¿no? Entonces no se ha creado ninguna región en el proceso de regionalización. Tumbes es una región como Lambayeque y como Loreto. ¿Cuál es la innovación del proceso de regionalización? Absolutamente ninguna. Y en el tema de la descentralización, lo que hemos encontrado es que lo primero que hemos descentralizado es los derechos, pero no las obligaciones. Es por eso que este es un proceso de descentralización joven todavía, ¿no? Que no tiene ni 15 años. O no tiene madurar en todo caso. Yo creo que hay que no solamente dejarlo madurar, sino que hay que poner las obligaciones que tienen que hacer los gobiernos regionales. La experiencia que hemos tenido el año pasado en la lucha contra la corrupción es que hemos tenido que entrar a 6 gobiernos regionales y hemos encontrado cosas preocupantes, ¿no? Entonces, y estamos viendo cómo otros gobiernos regionales han entrado de una manera bastante curiosa, ¿no? Haciendo ofrecimientos de 500 soles a cada uno, etcétera. Entonces, eso nos preocupa porque eso genera inestabilidad política dentro de la región y genera muchas veces una paralización de las inversiones, porque el inversionista, el empresario también se detiene y dice, si me meto acá, ¿en qué terminará esto? No hay una confianza, credibilidad. Por eso yo saludo a gobiernos regionales como Lambayeque, que están trabajando sin pelearse con el gobierno y vienen trabajando, avanzando en sus obras, igual que me imagino la mayoría de sus alcaldes. Presidente, usted tocó en una parte de este diálogo el tema de la corrupción y quiero enlazarlo también con el fenómeno del niño, y es que por primera vez el fenómeno del niño y las grandes cantidades de dinero que se dispone para hacer las obras de prevención, por ejemplo, coinciden con una campaña a la Presidencia de la República y al Congreso. ¿Hay aquí peligro o usted qué invocación hace con respecto al manejo del dinero de parte de las autoridades? Yo creo que hay que hacer una invocación de que sería un pecado tratar de manosear al niño, ¿no? O no respetarlo mezclándolo con temas electorales, temas políticos. Eso yo no se lo recomiendo a nadie porque el pueblo repudia ese tipo de acciones. En segundo lugar, estamos abriendo en el proceso de transferencia, en el proceso de intervención del gobierno central, en lo que es trabajos de prevención frente al fenómeno del niño, estamos haciendo participar a la Contraloría General de la República, para que este proceso tenga los mecanismos de fiscalización y control que creo que todos queremos tener para estar tranquilos. Ahora bien, creo que es importante también la labor fiscalizadora de la prensa, como la de los vecinos, ¿no? Por ejemplo, hemos estado en una localidad en el río La Leche y la población, yo le pregunté a la población y me decía, sí, están trabajando, de noche también trabajan. Ah, bueno, entonces ya estoy viendo que el residente realmente es ingeniero residente y están trabajando a 2 turnos, 3 turnos, ¿no? Entonces la población me diría, no, no están trabajando, ¿no? Si es que realmente no estuvieran trabajando y solo trabajarían cuando hay visitas, no. Eso es importante que la población también participe. Usted dijo, el alcalde de Chiclayo se encuentra preso. La exalcaldesa de Tumbes la exalcaldesa de Tumbes y el expresidente regional de Tumbes, prófugos de la justicia. Y en fin, y si recorremos así, sobre todo en el norte, el tema de la corrupción es muy preocupante, presidente. Y además, acaban de suspender en Chiclayo, en Lambayeque, a una jueza porque se ha determinado que ha tenido o ha favorecido al ahora alcalde preso Beto Torres. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, de lo que estamos hablando es de un proceso de descomposición en algunas zonas del país, producto de una serie de temas, ¿no? Primero, como decía, no hemos logrado definir, no hemos logrado poner así como en el mismo nivel los derechos, las prerrogativas que tienen las autoridades subnacionales con sus obligaciones. Lo más fácil es decir, cuando no puedes hacer una obra, es decir, el centralismo limeño, ¿no? Pero nadie está viendo las cuentas, cuánta plata tienes en el banco, ni están viendo las obras que se han venido haciendo en las regiones, particularmente las que tienen canon, ¿no?
y obras que no tienen nada que ver con las necesidades del pueblo. Hemos encontrado provincias del país donde el alcalde electo está pagando un sueldo mínimo a los ciudadanos por limpiar la vereda de su casa, porque tienen tanta plata por el canon que no saben qué hacer con la plata. Un caso claro es Echarate, en el Cusco. Es uno de los distritos que tiene más plata que la provincia, ¿no? Y tienen jacuzzis al aire libre, pero no tienen pistas y veredas, no tienen agua y desagüe, pero tienen ese tipo de lujos y pagan y tienen contratado a la población, al pueblo, a la zona urbana. Cuando el área rural, las comunidades de Miaría, el Bajo Urubamba, están viviendo pues en extrema pobreza. Entonces tenemos que entrar nosotros. Entonces, este es un tema que de todas maneras va a tener que ser abordado más temprano que tarde, ¿no? El tema del canon minero. Hoy día el canon ha bajado, producto de la caída de los precios de los metales. Pero eso no quiere decir que el tema de la distribución del canon sea un tema que debamos soslayar. Es un tema que requiere verse con equidad y con justicia social. Presidente, entrando ya a otros temas también, noviembre es un mes importante para Lambayeque, porque estamos a pocas semanas o pocos días del inicio de Olmos, casi un año después. ¿Qué es lo que tiene que decir? Me siento orgulloso de que Olmos pueda ser una realidad. Olmos es un viejo proyecto desde la época de Leguía, estamos hablando de 1920 aproximadamente, y durante décadas y décadas ha sido el viejo sueño lambayecano, ¿no? Inclusive hay un vals que narra un poquito estas cosas de Olmos. Yo creo de que se ha cumplido con una expectativa, tal vez sea uno de los grandes proyectos que como gestión de gobierno, como legado de gobierno, me voy a sentir orgulloso, ¿no?, de haber permitido viabilizar Olmos, que estaba entrampado, ¿no? Había que entrar y desentrampar esto, y eso involucraba también desembolsar fondos públicos, que también había otras necesidades, pero pensamos que era justo, era necesario que Lambayeque siga unida a Olmos, pero como una realidad. Así que eso está marchando, me siento muy bien con esto. Estamos trabajando ahora la parte de viabilizar la parte hidroeléctrica, que debe ser el otro componente de Olmos, y nos falta todavía avanzar en lo que es la construcción de la nueva ciudad de Olmos, porque sí, hay un proyecto que se va a dejar de la también nueva ciudad. ese proyecto lo estamos trabajando, ojalá nos dé el tiempo. Tenemos todavía que viabilizar la carretera que permita salir a Olmos hacia la Panamericana, me parece que es bueno, es una carretera de aproximadamente 30 kilómetros. Será un proyecto de una ciudad modelo, había también. Tiene que ser una ciudad modelo, va a ser la primera ciudad modelo del Perú, una ciudad planificada en la cual a lo tradicional que es, viene la invasión, y después de la invasión recién llega el Estado. Acá va a ser al revés, primero llega el Estado con la planificación urbana, con los servicios que requiere la población, y entrarán la población ahí, particularmente toda la gente que quiera trabajar y apostar por Olmos. Yo creo que lo que Olmos nos va a dar es la necesidad, entonces, un desarrollo, un crecimiento económico muy importante para Lambayeque, pero también la necesidad de construir una ciudad. Entonces hay esos proyectos que tenemos con Lambayeque, como también tenemos la modernización del desembarcadero pesquero artesanal en San José. Tenemos que trabajar con su gobierno regional para ver la mejora del puerto de Eten, y tantas otras son las infraestructuras que requiere Lambayeque. Presidente, hemos sacado el tema a propósito de Olmos, de vivienda, y hoy precisamente se ha reglamentado ya esta ley del leasing inmobiliario. ¿Cuál va a ser, cree usted, su impacto y el legado que dejará? Es una ley importante porque permite dinamizar el mercado inmobiliario. Hoy día el mercado inmobiliario se está recuperando gradualmente. Hemos tenido un bajón en el mercado inmobiliario producto de la desaceleración de las economías, no solamente del Perú, sino a nivel mundial. Pero ya en los últimos meses se nota un mayor dinamismo en el sector inmobiliario, en el sector construcción. Con la reglamentación del leasing inmobiliario va a permitir
que las personas, los jóvenes emprendedores, los que están saliendo recién al mercado laboral y quieren adquirir una vivienda y que hoy alquilan, puedan a través de su pago puntual, su buena performance en sus mensualidades, pueda ser sujeto de crédito. Va a permitir que en otra modalidad pueda tener el alquiler-venta. O sea, una parte es alquiler y otra parte es ya la adquisición del departamento. Va a dar seguridad jurídica a la persona que tiene un departamento y lo alquila a otra persona, porque va a haber pues el padrón de los inquilinos morosos, ¿no? Entonces, por todos lados yo creo que esta es un arma muy potente para los propietarios de inmuebles que hoy día tienen el temor de alquilar a alguien y que mañana más tarde lo tengan medio año con juicio y no lo puede sacar y al final tiene que negociar para que conciliar para sacarlo y no cobra, se pierden los meses de alquiler. Y también para los jóvenes, para las nuevas parejas que van a ir a salir adelante y quieran tener su vivienda propia, lo podrán hacer a través de esta modalidad de leasing. Presidente, vamos a entrar a otro tema que a los norteños nos preocupa mucho, la seguridad ciudadana. Y es que nosotros hemos venido hablando sobre este tema desde hace varios años. Es un tema en agenda, sin duda, y que le pedimos, por ejemplo, a los congresistas, a los presidentes regionales y a los alcaldes que actúen sobre ese tema. Cuando llega recién a Lima, recién parece que se activan las alarmas, pero acá es un tema que ya hemos sufrido, incluso autoridades. ¿Qué se ha trabajado desde el gobierno por la seguridad ciudadana y qué tarea pendiente hay para los gobiernos regionales y para los gobiernos municipales? Bueno, primero hay que comprender el tema de que la seguridad ciudadana es una tarea no solo de la policía, es una tarea de formación de valores que lo tienen que dar los medios de comunicación, que todos los días entran a tu casa y muchas veces nuestros hijos, nosotros estamos trabajando y nuestros hijos están ahí prendidos de la televisión un par de horas siquiera, ¿no? ¿Qué están viendo? Si van a ver violencia, ¿qué es lo que ven, no? En segundo lugar, están los valores que la misma familia le puede dar a un muchacho, ¿no? Si yo soy padre y madre de familia, o padre de familia, y viene mi hijo los días sábados trayendo plata y tiene un arma, ¿qué hago yo? ¿Lo delato o no lo delato? O hablo con él y le explico qué está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo, el riesgo que corre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es también una tarea del Ministerio Público y del Poder Judicial, donde muchas veces la policía captura, con mucho esfuerzo, arriesgando su vida, captura delincuentes, y el Ministerio Público y el Poder Judicial lo sueltan. Entonces, es un tema también desmoralizante. Y por otro lado, también es un tema que le corresponde al gobierno, al Ejecutivo a través de la Policía Nacional, como también a los gobiernos regionales y locales. Por eso, en ese sentido, yo saludo de que Humberto, nuestro gobernador regional de Lambayeque, haya anunciado la adquisición de patrulleros y motocicletas que va a reforzar el equipamiento de nuestra policía aquí en Lambayeque. Por nuestro lado, nosotros hemos modernizado la aviación policial, hemos adquirido 5 helicópteros nuevos, Eurocopters, hemos adquirido 800 patrulleros con el sistema inteligente, llamado inteligente, que es prácticamente una comisaría, y estamos en pos de adquirir 2.000 patrulleros más para repartir a diversas regiones del país. Hemos adquirido más de 2.500 camionetas para la policía de carreteras, algo de 1.500 motos para la policía en general. Hemos mejorado el salario, la remuneración de la policía. Estamos construyendo nuevas comisarías y modernizando aquellas que estaban, como se dice, en muy malas condiciones. Este es un tema que hay que avanzar todavía. Nos dimos cuenta de que tenemos el problema de escasez de policías, ¿no? La población peruana ha crecido en estos últimos 20 años, pero no la policía. Entonces, cuando llegamos al gobierno teníamos menos de 100.000 policías. Hoy día tenemos 130.000 policías y estamos gradualmente eliminando el uno por uno para tener más policías en las calles. Todo esto va a dar resultados en el mediano y largo plazo, y hay medidas que ya dan resultados en el corto plazo, como es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la tala ilegal de madera. Por eso nosotros hemos dado una serie de medidas, decretos legislativos, para luchar justamente contra el flagelo de la delincuencia. Y creo hoy día, si vemos las cifras de capturas de bandas, de
decomiso de droga, incautación de insumos químicos, son mucho más altas, ¿no?, de lo que se hacía hace 5 años. Somos conscientes de que el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana no es solo de más policías, más armas, en fin, y que es un tema coordinado. ¿Qué le diría el presidente Ollanta Humala al ciudadano de a pie, al señor y la señora que en este momento nos están mirando en sus casas, ¿no?, que están mirando Sol TV, que están escuchando al presidente de la República y que se quejan y nos quejamos porque decimos, cuando salimos a las calles no estamos seguros, tenemos miedo de que nos extorsionen y nos roben, no podemos hacer un negocio? Bueno, el presidente se dirige hacia ellos, a las familias. ¿Qué les diría usted? Bueno, lo que yo le diría es que entendemos este problema, lo tenemos permanentemente a diario, este problema a nivel nacional. Estamos buscando fórmulas para reducir al máximo la inseguridad ciudadana. Les diría que, no como una excusa, pero este no es un problema que viene de este gobierno, esto viene de décadas en el país. Tenemos que trabajar juntos para luchar contra la seguridad ciudadana. Usted, madre, padre de familia, puede hacer algo, ¿no? Puede evitar que su hijo entre a las drogas, o ver con quiénes se juntan, las famosas pandillas, etcétera. Y nosotros como gobierno estamos trabajando indesmayablemente para, a través de operativos, capturar a los que delinquen. Entendemos la situación que pueda vivir de angustia la gente. Estamos poniendo más policías en las calles, le estamos poniendo con mejor equipamiento, mejora de sueldo, estamos construyendo más comisarías, hemos dado leyes más duras para penalizar y castigar a los que delinquen, ¿no? Y la prueba es de que hoy día la población penitenciaria ha crecido en un 30% más en este gobierno. O sea, estamos ya ahora en la necesidad de construir más penales, porque si no vamos a entrar al proceso de hacinamiento de penales. Entonces yo creo que no hay que rendirnos, no hay que darnos por vencidos, hay que luchar juntos de la mano, ¿no?, contra estos delincuentes. Obviamente lo que también quiero hacer es una invocación al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Gobierno Regional y alcaldes, que todos tenemos que trabajar juntos en esta batalla. Tenemos un minuto, presidente. Faltan poquito más de 7 meses para terminar el gobierno. Quiero hacerle una pregunta en perspectiva. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, yo creo que hay muchas cosas en las que este gobierno ha venido trabajando. Más que ser recordado, yo creo que lo que estamos trabajando es para que este gobierno sea caracterizado por un gobierno que puso en la agenda la inclusión social, construyó una política social en la cual hemos creado programas que nunca habían, como Cuna Más, Beca 18, Pensión 65, Jaliwarma, el Fondo de Inclusión Social Energético, Rutas Solidarias, que son estas bicicletas que estamos entregando a los colegios en el área rural para que los chicos vayan en bicicleta. Dicho sea de paso, hay como 3.000 bicicletas en la UGEL de Lambayeque, no sé qué esperan para repartirlas, ¿no? Así es. Hemos creado el FONI, el Fondo Nacional de Inclusión Económica para desarrollo en zonas de frontera, Alto Guayaga y Brae. Hemos construido el programa de Tambus, que son los puntos de presencia del Estado en las zonas más recónditas del país. Hemos creado los PIAs, estos buques itinerantes que llevan un hospital dentro y que surcan los ríos de la Amazonía, y vamos a poner uno en el lago Titicaca. Hemos creado un Ministerio de Desarrollo y la Inclusión Social. Esto es una política social que hemos creado, ¿no? Nuestro primer acto de gobierno fue subir el salario mínimo vital, que lo encontramos en 600 soles, lo subimos a 750 soles. Es un gobierno que se ha caracterizado por hacer reformas del Estado, la reforma de salud, la reforma educativa, ¿no?, la reforma del servicio civil, la reforma de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como nunca se ha mejorado el sueldo de la Fuerza Armada y Policía Nacional de Perú, igual que los maestros y los médicos. O sea, hemos redistribuido inmediatamente, no hemos aceptado la política del chorreo, sino inmediatamente lo que se conseguía se redistribuye para que la gente pueda gozar y tenga de mejor calidad de vida y tenga más oportunidades. Un gobierno que ha trabajado una política educativa como nunca se ha hecho. Por primera vez el Estado logra superar
la barrera del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Ahora estamos en 3.6 y para el próximo año, Dios mediante, nos iremos a 3.9, ojalá 4%, ¿no? Eso nunca se ha hecho en el Perú. Desde que el Perú es república, nunca se ha invertido en la educación. Tú estás viendo los colegios que eran, por no construir más colegios, les triplicaban los turnos y al final se acortaba la jornada escolar. Estamos construyendo colegios. Estamos destrabando colegios que por hacerlos con corrupción en el gobierno anterior están trabados, como me parece que hay uno acá, creo que es el Iturregui, ¿no? Estamos luchando para destrabar cosas, ¿no? Un gobierno que ha respetado los valores y las reglas de la democracia, un gobierno que está luchando por la diversificación productiva, porque poniéndonos a tono con las fuerzas productivas, por ejemplo, de Lambayeque, zona agroexportadora, manufacturera en general, industrial, ¿no? No podemos pensar de que el Perú va a desarrollar viviendo de la exportación o la explotación de materias primas toda la vida. No podemos vivir de eso. Si queremos competir con el Asia, si queremos ser un país desarrollado, si queremos competir con los países de la región, como Chile, Colombia, entonces tenemos que entrar a la diversificación productiva, tenemos que invertir más en la educación, en la capacidad de los jóvenes, más que estar invirtiendo, como siempre se hizo, en recursos naturales. Y es un gobierno que en el tema de seguridad también le ha dado una paliza al terrorismo. Hemos levantado el estado de emergencia en el Alto Guayaga. El Alto Guayaga ha estado más de 30 años en estado de emergencia. Hemos capturado a los mandos históricos de Sendero Luminoso. Y en el Brain estamos reduciendo el área de influencia del terrorismo a la mitad de lo que es hoy día el territorio del Brain, ¿no? Estamos reduciendo, estamos haciendo una lucha implacable contra el narcotráfico. El año pasado hemos reducido más de 33.000 hectáreas de hoja de coca que iba a la industria de la droga. Este año vamos a llegar a 35.000. Estamos reconvirtiendo voluntariamente a agricultores a otros cultivos. Estamos poniendo obras de infraestructura. Estamos en 4 años de gobierno, hemos pavimentado y asfaltado más carreteras que el quinquenio anterior. Solo en 4 años de gobierno estamos casi en el doble de lo que ha hecho el gobierno anterior. Estamos haciendo las grandes obras como Olmos, Majes Siguas 2 en Arequipa, Chavimochic tercera etapa en La Libertad, la refinería de Talara en Piura, la longitudinal de la sierra que va a ser que es el equivalente a la Panamericana Norte y Sur peruana, a la marginal de la selva, la longitudinal de la sierra, que tú te puedas ir por tierra, por carretera pavimentada, desde Desaguadero en Bolivia hasta Vado Grande en el último punto de frontera de Piura con Ecuador, ¿no? La estamos haciendo. El gasoducto surperuano, ¿no? Una construcción que va a permitir llevar el gas peruano de Camisea, desde Camisea hasta la costa sur del Pacífico, y ahí que se construya el primer polo petroquímico de toda la costa sur del Pacífico. Estamos haciendo el aeropuerto internacional de Chinchero, ¿no? Estamos haciendo obras de infraestructura, mega obras, que antes nunca se había hecho. Entonces, creo que son obras en políticas de Estado, en obras palpables, en educación, en salud, en seguridad, etcétera, que marcarán un hito, ¿no? Con toda humildad, para que otro gobierno las continúe. Presidente, muchísimas gracias por el tiempo en el diálogo con los norteños a través de Sol TV. Muy buenas noches. Hay un temita más que quisiera tocar. Hoy día han estado viendo el tema del voto preferencial, sí, claro, en la reforma electoral. Yo creo que hay que dar un mensaje. Creo que la gran mayoría del país entiende que al final la reforma electoral solo se circunscribe básicamente al voto preferencial. Entonces, yo creo que esa es la gran responsabilidad que tiene hoy día el Congreso de la República, ¿no? ¿Va a eliminar o no va a eliminar el voto preferencial? Y que no busquen excusas de que bueno, que esto sí, que esto no. La gran discusión es la eliminación del voto preferencial, ¿no? Y ¿usted está de acuerdo con la eliminación por cierto, del voto claro, porque preferencial? creo como todo el pueblo peruano, de que el voto preferencial es lo que debilita a la democracia. Si queremos continuar con el fenómeno del transfugismo, pues eso se logra con el voto preferencial, ¿no?
En cambio, en otros países, como por ejemplo Nueva Zelanda, que tenían este problema, eliminaron el voto preferencial y la curul vacía. El congresista que abandona un partido, abandona el Congreso también. Y de la noche a la mañana se acabó el tema del transfugismo y se consolidaron partidos, y hoy día Nueva Zelanda, por ejemplo, es una democracia sólida, estable. Es como en términos futbolísticos, ¿no? Pretendemos pasar a las eliminatorias del Mundial en base a individualidades de un jugador, pero no estamos pensando en el equipo, ¿no? La democracia se debe basar en instituciones, no en personas. El voto preferencial no fortalece a la democracia, la debilita. Entonces yo creo que al margen de todas las cosas que están metiendo en el Congreso del presidente, por intereses subalternos, porque yo creo que más allá de todo lo que quieran abundar en reforma electoral, esta es la clave. Esto es lo que debe marcar si realmente hay voluntad política de hacer una reforma electoral. Se debe eliminar el voto preferencial, que es lo que la población en general demanda. Uno hace una encuesta en la calle, la gente está harta de este tema del voto preferencial, porque eso crea pues los viejos caudillos, caciques, ¿no? Que por su voto preferencial y pueden pasarse de un partido a otro partido con tal que les permita ir por su voto preferencial, ¿no? Pero yo creo que si queremos tener una democracia de calidad, necesitamos apostar más por las instituciones. Y yo espero que el Congreso reflexione y tome la decisión correcta. Gracias, presidente, por esa opinión. A todo Lambayeque, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su atención y continúen disfrutando de la programación de TV Perú. Muy buenas noches.